decir, sin carga, aislada de la Tierra, como se muestra en la figura a continuación. En la esfera, como podemos observar, existe una cantidad igual de electrones y de protones, ya que la carga de la esfera es igual a 0. Cuando a la esfera se le acerca una varilla de hule con carga negativa, los electrones en la región más cercana a la varilla experimentan una fuerza de repulsión y emigran al lado opuesto de la esfera. Esto provoca que la región de la esfera cercana a la varilla se quede con carga positiva a causa del menor número de electrones, como se observa en la figura B. El lado izquierdo de la esfera de la figura B queda con carga positiva, como si se hubieran trasladado a dicha región cargas positivas, pero hay que recordar que solo los electrones tienen la libertad para moverse. Esto se presenta aun cuando la varilla no toque la esfera. Si el mismo experimento se realiza con un alambre conductor conectado de la esfera a la Tierra, algunos de los electrones en el conductor son repelidos con tal fuerza por la presencia de la carga negativa de la varilla, que salen de la esfera a través del alambre hacia la Tierra. El símbolo de la Tierra física que tenemos nosotros en pantalla, esto, indica que el alambre está conectado a Tierra como un depósito, al igual que la Tierra, que puede aceptar o proveer de los electrones con libertad sin que se produzca un efecto significativo sobre sus características eléctricas. Si el alambre de la Tierra se retira, la esfera queda con exceso de protones. Podemos recalcar una vez más que el estado de electrificación siempre se deberá a una transferencia de carga de uno de los objetos hacia el otro. Continuando con la parte de la historia de la electrostática, en 1909, Robert Millikan, que vivió entre los años de 1863 a 1953, descubrió que las cargas eléctricas siempre se presentan como un entero múltiplo de una cantidad básica de carga E. En términos actuales, se dice que la carga eléctrica Q está cuantizada y que Q es el símbolo de la variable para la carga. El valor de esta carga E es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Antes de seguir, es necesario realizar una clasificación de los materiales. Esto en referente a la parte eléctrica. El primer grupo está compuesto por materiales que nosotros vamos a denominar conductores. Nos dice que en estos materiales algunos de los electrones son libres y no están unidos a los átomos, por lo tanto pueden moverse con libertad a través del material. Ejemplos de conductores tenemos cables de aluminio, alambres de aluminio, cables o alambres de cobre, que son usados comercialmente para la distribución de electricidad, de energía eléctrica. Y bueno, existen también otros conductores, sí. Sobre todo si son metálicos, pueden conducir electricidad. Ahora, la razón por la cual se usan ampliamente el aluminio y el cobre como conductores y no otros metales es que presentan una resistencia relativamente baja al paso de la corriente, y eso ayuda porque evita el no aprovechamiento de la energía al pasar por ese camino que representa el conductor y disipar energía en forma de efecto Joule, ¿sí? Es decir, a través de calentamiento. Ahora tenemos la clasificación de materiales aislantes. También para la parte de distribución de electricidad, de energía eléctrica, son indispensables, simplemente son indispensables. Nos dice que son aquellos materiales en los cuales todos los electrones están unidos al átomo y no pueden moverse libremente a través del material. De los más comunes están los de tipo cerámico. Estos cerámicos son utilizados en las líneas de distribución para aislar elementos y evitar que se aterricen las instalaciones, en transformadores, elevadores y también reductores. También tenemos los recubrimientos que tienen los cables, ¿sí? Que pueden ser de PVC, etcétera. También pues la cinta eléctrica, ¿no? En este caso pues tenemos incluso hasta la marca, la Scotch
Super 33 de 3M es un ejemplo de ella. Hay también vulcanizables. También pueden ser utilizados como elementos aislantes, tablas de madera, etcétera. Ahora vamos con la parte de semiconductores. Nos dice que son materiales cuyas propiedades eléctricas se ubican entre las correspondientes a los aislantes y los conductores. Es decir, no conducen la electricidad tan libremente como los primeros materiales, pero en definitiva no se oponen en su totalidad al paso de la corriente a través de ellos. Es decir, no son aislantes. Las propiedades eléctricas de los semiconductores cambian en varios órdenes de magnitud a partir de la adición de cantidades controladas de ciertos átomos, de ciertos elementos. La aplicación de los semiconductores es sobre todo en la parte de la electrónica, ¿sí? En la creación de chips, de dispositivos inteligentes, computadoras, celulares, etc. ¿Sí? Aquí podemos encontrar resistores muy pequeños, como había mencionado para la parte electrónica, capacitores de varios tipos. También podemos encontrar diodos, transistores, controladores operacionales, etc. Ahora vamos con la parte de la ley de Coulomb. La figura que tenemos en pantalla, la foto, corresponde a Charles Coulomb, quien vivió entre los años de 1736 a 1806. Midió las magnitudes de las fuerzas eléctricas entre objetos de carga. Para hacerlo, usó la balanza de torsión, instrumento que él mismo inventó. En resumen, el principio de operación de la balanza de torsión es el mismo que el aparato usado por Cavendish para medir la constante de gravedad, con esferas eléctricamente neutras reemplazadas por esferas con carga. La fuerza eléctrica entre las esferas A y B, que es la imagen que tenemos en pantalla a tu lado derecho, provoca que se atraigan las esferas o se repelan, y el movimiento resultante provoca que la fibra suspendida se tuerza. Gracias a que el momento de torsión de recuperación de la fibra torcida es proporcional al ángulo de rotación de la fibra, una lectura de este ángulo da una medida cuantitativa de la fuerza eléctrica de atracción o repulsión. Es decir, cuánto se tuerce la fibra es la cantidad de carga, de fuerza eléctrica o atracción de repulsión. A partir de los experimentos de Coulomb, se generalizan las propiedades de la fuerza eléctrica entre dos partículas inmóviles con carga, y para ello se usa el término de carga puntual. El término de carga puntual hace referencia a una partícula con carga de tamaño cero, es decir, una partícula que está idealizada para poderla modelar a través de matemática, la formulación de un modelo matemático, y nos dice que el comportamiento eléctrico de electrones y protones queda muy bien descrito si se presentan como cargas puntuales. Debido a estas observaciones experimentales, es posible encontrar la magnitud de la fuerza eléctrica, comúnmente llamada fuerza de Coulomb, entre dos cargas puntuales establecidas matemáticamente y tenemos que la fuerza de Coulomb es igual a una constante conocida como constante de Coulomb, que multiplica al cociente de la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado, es decir, la distancia que hay entre las cargas puntuales. El valor de la constante de Coulomb es de 8.9876 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. También es posible determinar esta constante a través de la siguiente relación matemática. Es el inverso del producto de 4 por pi por epsilon 0. ¿Qué es epsilon 0? Epsilon 0 lo podemos conocer como la permitividad en el vacío. Esa permitividad la podemos definir como con qué tanta facilidad puede transmitirse o mover un electrón en el vacío, es decir, en un espacio donde no hay aire, no hay ningún medio, ya sea físico, refiriéndonos a un gas o a alguna sustancia como agua, para que el electrón viaje, ¿sí?
Esto está dado por 8.8542 por 10 a la menos 12 coulombs cuadrados sobre newton por metro cuadrado. Esta constante de permitividad obviamente va a variar en relación al material donde se vaya realizando el experimento. La mayoría de los ejercicios que vamos a ver en la materia de electricidad y magnetismo tienen esa constante de permitividad, ¿sí? Se considera como constante de permitividad en el vacío, salvo que en la redacción del ejercicio nos digan que pueda ser agua, o que sea aceite, o que sea algún otro tipo de material. Lo que tenemos a lo último es el valor de energía en coulombs de un electrón, que es de... Recuerden que el electrón y el protón tienen la misma cantidad de energía, solamente varía el signo, ¿no? Esto es de 1.60218 por 10 a la menos 19 coulombs. Y por lo tanto, vamos a tener también que un coulomb, la equivalencia de un coulomb a electrones, es de 6.24 por 10 a la 18 electrones. ¿De acuerdo? Es mucha, una cantidad grande expresada en electrones, lo que nosotros tenemos a través de la equivalencia de un coulomb. Para continuar con el estudio de la electrostática, específicamente en el tema de la ley de Coulomb, vamos a abordar a continuación el ejercicio de la sección 21.3. El ejercicio es el 21.6, lo podemos encontrar en el libro de Física Universitaria. Los autores son Sears y Szymanski, la 12ª edición, el volumen 2. La redacción dice: dos esferas pequeñas separadas por una distancia de 20 centímetros tienen cargas iguales. ¿Cuántos electrones excedentes debe haber en cada esfera si la magnitud de la fuerza de repulsión entre ellas es de 4.57 por 10 a la menos 21 newtons? Una de las primeras consideraciones que debemos de tener es recordar cómo es que se estructura la ley de Coulomb matemáticamente. En la parte de teoría habíamos observado que la fuerza de Coulomb es igual a una constante por el producto de las cargas, ya sea Q1 o Q2, sobre la distancia entre ellas al cuadrado, R cuadrada. También debemos de recordar que esa constante de Coulomb, definida por la letra K subíndice C, es aproximadamente igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. También en la parte de redacción nos está indicando cuál es la distancia entre esas dos esferas pequeñas, las cuales las vamos a conceptualizar y las consideraremos para este caso como cargas puntuales. La distancia entre ellas es alrededor de 20 centímetros. Para poder aplicar este valor en la fórmula de la ley de Coulomb, es necesario hacer una conversión de unidades para que haya conformidad entre las unidades manejadas. Debemos de manejar todo en metros. Hacemos una pequeña conversión y esto es igual a 0.2 metros. Otro dato importante es que nos dicen que tienen cargas iguales. Entonces, si nosotros tenemos cargas iguales, podemos decir que Q1 es igual a Q2. Por lo tanto, si la fuerza de repulsión entre ellas es de 4.57 por 10 a la menos 21, vamos a sustituir esto en lugar de escribir la letra F. 4.57 por 10 a la menos 21 newtons. ¿De acuerdo? En lugar de escribir la constante de Coulomb, que está definida por la letra K subíndice C, vamos a escribir ahora 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y recordando que Q1 es igual a Q2, quiere decir que podemos escribirlo como Q1 al cuadrado sobre radio al cuadrado.
Ok, en lugar de escribir radio al cuadrado vamos a escribir 0.2 metros al cuadrado. ¿De acuerdo? Vamos a realizar un despeje de ecuación. Recuerden que las operaciones que vamos a realizar a la hora de hacer el despeje son las contrarias, ¿no? Una ecuación está estructurada. Lo que está antes del signo igual se conoce como primer miembro de la ecuación. Lo que está después del signo igual se conoce como segundo miembro. Recuerden que a la hora de realizar un despeje, la sección que vamos a despejar va a pasar con la operación contraria hacia el otro miembro o extremo de la ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, una de las cosas que vamos a despejar va a ser este valor que está en todo caso multiplicando a lo que nosotros hemos agrupado entre paréntesis. La operación contraria a la multiplicación es la división. Por lo tanto, vamos a tener 4.57 por 10 a la menos 21 newtons dividido entre 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Tenemos una igualdad de Q subíndice 1 al cuadrado sobre 0.2 metros al cuadrado. En este caso, lo que nosotros queremos conocer es el valor de Q1 al cuadrado. Para ello nos está estorbando el dato de 0.2 metros elevado al cuadrado. En este caso, el valor de 0.2 metros al cuadrado está dividiendo a lo que nosotros deseamos encontrar. Como les había comentado, vamos a realizar el despeje de ecuación y vamos a pasar ese valor de 0.2 metros al cuadrado con la operación contraria. Si en el segundo miembro de la ecuación estamos dividiendo a Q subíndice 1 al cuadrado, lo vamos a pasar al primer miembro, esta vez multiplicando. Por lo tanto, vamos a obtener lo siguiente: 4.57 por 10 a la menos 21 newton por 0.2 metros al cuadrado dividido entre 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y eso va a ser para mí igual a Q subíndice 1 al cuadrado. Vamos a realizar las operaciones en tu casa. Te invito a que hagas uso de tu calculadora y pongas todos estos datos utilizando los signos de agrupación adecuados, pertinentes. 4.57 exponencial a la menos 21 por 0.02 por 0.2 elevado al cuadrado dividido entre 9 exponencial a la 9. Vamos a tener un valor de 2.0311 por 10 a la menos 32 coulomb cuadrado. ¿Por qué nosotros tenemos coulomb al cuadrado? Bueno, aquí hay que recordar lo siguiente. Vamos a hacer un análisis dimensional sobre la parte de operaciones. Para la parte del numerador, que es la que voy a escribir a continuación, vamos a tener newton metro cuadrado. ¿De acuerdo? Esto es en el numerador. Vamos a expresarlo como si fuesen quebrados. Vamos a escribir un 1 en la parte inferior por conveniencia. Ahorita van a ver para qué. Esta línea es la división que nosotros tenemos a continuación. ¿De acuerdo?
Y en la parte inferior vamos a escribir Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y ahora vamos a efectuar esa división, ¿sí? Extremos con extremos, medios con medios. En la parte de acá vamos a multiplicar Newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado. Ok, ahora vamos a escribir de nueva cuenta la línea de división. Y ahora multiplicamos a 1 por Newton metro cuadrado. Como puedes observar, la siguiente operación es la parte de factorización. Newton se va con Newton, metro cuadrado se va con metro cuadrado. Por lo tanto, la unidad restante en la cual vamos a expresar ese dato numérico que acabamos de obtener es Coulomb cuadrado. Sin embargo, recuerda que Q subíndice 1 al cuadrado es igual al producto de Q1 por Q2. ¿De acuerdo? Habíamos dicho al inicio de la redacción que son dos esferas pequeñas separadas por una distancia de 20 centímetros y estas esferas tienen cargas iguales, ¿sí? Entonces, como tienen cargas iguales, podemos decir, a través de la fórmula, nos está indicando que Q1 por Q2, ¿sí?, son iguales y nosotros las expresamos a través de la constante Q subíndice 1 elevándola al cuadrado. Por lo tanto, Q subíndice 1, que es igual a Q subíndice 2, va a ser igual a la raíz cuadrada de 2.0311 por 10 a la menos 32, ¿sí? Esto también afectaría la parte de Coulomb cuadrado y el valor entonces para Q subíndice 1 lo voy a escribir del lado izquierdo en rojo, va a ser aproximadamente igual a 1.4251 por 10 a la menos 16 coulombs. Ese es el valor de la carga Q subíndice 1. Vamos a volver a la parte de la redacción. Nos dice cuántos electrones excedentes debe haber en cada esfera. Electrones, no nos está pidiendo la carga de las esferas. Entonces, ¿cómo obtenemos los electrones? En la parte de la teoría habíamos observado que existe un valor para expresar los electrones en función de coulombs y ese valor es aproximadamente de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Lo que vamos a hacer es que ahorita vamos a tener el valor de 1.4251 y lo vamos a dividir entre 1.6 por 10 a la menos 19. El resultado es de aproximadamente 890.7315 electrones. Ahora sabemos que los electrones no puede haber una mitad de un electrón, tenemos que manejar números enteros. Vamos a redondear al entero más próximo. Entonces el resultado sería de 891 electrones. Y esa sería la respuesta para el ejercicio 21.6 que estamos planteando en esta sesión. Vamos a realizar otro ejercicio. Será el número, permítame, 21.13. Ok. Tenemos esto, nos dice 3 cargas puntuales en línea. La carga Q3 es igual a 5 nanocoulombs positivo, es una carga positiva, es un protón, está en el origen. Lo primero que tenemos que hacer aquí es dibujar un plano cartesiano para darnos una idea de dónde estamos ubicando las cargas. Esto es el eje Y, esto es el eje X. Disculpen ustedes si la línea no me sale tan recta. Y a continuación en azul vamos a poner los valores de la carga. Nos dice que Q3 con un valor de 5 nanocoulombs está en el origen.
Esto para mí es Q3 y es igual a 5 nanocoulombs. Nos dice que la carga Q2 de menos 3 nanocoulombs se encuentra a X igual a 4.0. Vamos a dibujar líneas de separación. Cada una va a valer una unidad. Esto es 1, 2. Recuerde que esto es aproximado. 3 y 4. Otra vez volvemos a utilizar el tinte azul. Esto va a ser para mí Q2 y es igual a menos 3 nanocoulombs. Es la carga de un electrón. Nos dice que Q1 está en X igual a 12. Por aquí se encuentra Q1 y es igual a 2. Perdón, no nos dice el valor de Q1. No lo dice. Es una incógnita. Ok. Lo que se nos pide para este ejercicio es cuál es la magnitud de Q1, magnitud y signo, si la fuerza neta sobre Q3 es igual a 0. Recuerden que las fuerzas que están haciendo o teniendo influencia sobre Q3 son las de las cargas Q1 y Q2. La interacción de estas fuerzas hace que la fuerza neta sobre Q3 sea igual a 0. Aquí hay que hacer un paréntesis. Una cosa es la fuerza neta que se tenga sobre la carga puntual y otro es el valor de esa carga puntual. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a proceder a realizar es lo siguiente. En primera medida nos están manejando unidades que hasta el momento no habíamos manejado, que son nanocoulombs. Tenemos que convertir esos nanocoulombs a coulombs y lo vamos a dejar expresado a través de notación científica. Nosotros vamos a tener que Q3 equivale a tener 5 nanocoulombs y un nanocoulomb equivale a tener a 1 por 10 a la menos 9 coulombs. Por lo tanto, la carga Q3 expresada en coulombs sería de 5 por 10 a la menos 9 coulombs. Q2, por lo tanto, va a ser igual a menos 3 por 10 a la menos 9 coulombs. Q1 es lo que nosotros deseamos encontrar. Otra cosa que debemos de tener muy en cuenta son los valores de la distancia. Para X3 la distancia va a ser de ubicadas en la recta numérica en 0. Para el valor de la carga 2, esa distancia se encuentra a 4 centímetros, o sea 0.04 metros. Y para la carga 1, la distancia es de 2 centímetros, o sea 0.02 metros. ¿Qué otras consideraciones debemos de tener? Bueno, al inicio de este problema habíamos mencionado que la fuerza que se ejerce sobre la carga 3 está en función de las interacciones que se tienen con las otras cargas. Entonces vamos a tener que la fuerza en 3 es una sumatoria de los efectos que existen entre las cargas de la carga 3 a la 1 y la carga 2 a la carga 3. ¿De acuerdo? Esos van a ser los que van a estar afectando directamente a la fuerza que se va a tener en la carga 3. Ahora vamos nosotros a expresar todo esto de forma matemática, ¿sí? A través de esta ecuación. Nos dice el problema que la fuerza neta de Coulomb en la carga 3 es igual a 0. Por lo tanto, F3 es igual a 0. Y F de 3 a 1 va a estar dada por la constante de Coulomb, por la carga 3, por la carga 1, sobre la distancia que hay de la partícula 3 a la 1, más
la constante de Coulomb, nueva cuenta aparece, por el producto de la carga 2 con la carga 3 dividida entre la distancia 2 a la 3. Aquí hay una serie de factores que se repiten y que nos van a permitir resolver de una manera más digerible, más sencilla este problema. La constante de Coulomb aparece en estos dos términos, así también el valor de la carga 3. Entonces tenemos que el valor de la carga de la constante de Coulomb es de 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. ¿De acuerdo? Y el valor de la carga 3 es de 5 por 10 a la menos 9 Coulomb. Y aquí es donde nosotros vamos a hacer uso de signos de agrupación. El valor de la carga 1 no nos los está dando el problema. Lo dejo solamente expresado. Pero sí sabemos la distancia que hay entre la partícula 3 y la partícula 1. La partícula 3 es donde nosotros tenemos Q3. Y la partícula 1 es donde nosotros tenemos obviamente la carga 1. ¿Sí? Esa distancia es de 2 centímetros o 0.02 metros. Recuerden que esto se eleva al cuadrado. Ahora tenemos este signo negativo debido al valor de menos 3 por 10 a la menos 9 coulombs que tenemos para la carga 2. Por eso el signo negativo. Sería de 3 por 10 a la menos 9 coulombs sobre la distancia. Recuerden que la distancia es de 4 centímetros o 0.04 metros al cuadrado. Cerramos corchetes, y ahora, como podrás observar, tenemos que realizar una serie de despejes de ecuación para hallar la incógnita de Q1. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar estos valores. Vamos a multiplicar 9 por 10 a la 9 por 5 exponencial a la menos 9. El valor que vamos a hallar va a ser el de 45. Ese 45 va a estar multiplicando a Q sub índice 1. Y va a estar dividido a su vez entre... Esto lo puedes hacer tú con tu calculadora, solamente respeta los signos. Lo vamos a dividir entre 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Respetamos el signo negativo y hacemos la misma operación para el otro término que tenemos dentro de esos corchetes. Tenemos 45 que se multiplica por 3 exponencial a la menos 9. Nos da un valor de 1.35 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Eso lo vamos a dividir entre el cuadrado de 0.04. Vamos a obtener una cantidad de 8.4375 por 10 a la menos 5. Las unidades van a ser newtons. ¿De acuerdo? Aquí podemos aprovechar para reducir ese término. Acompáñenme, van a escribir en su calculadora 45 dividido entre 4 exponencial a la menos 4. Vamos a obtener un valor neto de, aquí me faltó, es newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por Q1. Ok, metro cuadrado con metro cuadrado se va. Y vamos a obtener para este caso 11.2500. Unidades
sería Coulomb, le va a quitar este, sería Newton, Q1, Newton sobre Coulomb, menos 8.4375 por 10 a la menos 5 Newton. Vamos a hacer un despeje de ecuación. Este es muy sencillo. Lo que nos estorba aquí es este término que está con signo negativo. Lo vamos a pasar hacia el primer miembro de la ecuación con la operación contraria. La operación contraria de la resta es la suma. Por lo tanto, vamos a tener una igualdad de 8.4375 por 10 a la menos 5 Newton igual a aquí lo que debemos entender es que la cifra de 112.500 está multiplicando a Q1. Eso va a pasar, si está en el segundo miembro de la ecuación multiplicando, va a pasar al primer miembro dividiendo. Por lo tanto, vamos a tener un cociente que sería de 8.4375 por 10 a la menos 5 Newton entre 112.500 Newton sobre Coulomb. Volvemos a hacer un análisis dimensional. Newton Coulomb y 1 por n pues es n. En su calculadora dividan esas cifras. 8.4375 exponencial a la menos 5 dividido entre 112.500. Vamos a tener un valor de 7.5 por 10 a la menos 10. Recuerden que las unidades es Newton por Coulomb, sería Newton Coulomb, sobre 1 por n sobre newtons. Newtons con newtons se elimina y eso es igual a Q subíndice 1. Es la carga en Q subíndice 1. Reescribimos 7.5 por 10 a la menos 10 newtons es igual al valor de la carga Q1. Con esto ya hemos resuelto lo que nos plantea en el ejercicio. ¿Cuál es Q1, magnitud y signo? ¿Sí? La magnitud se refiere al número que acabamos de encontrar de 7.5 por 10 a la menos 10 coulombs. El signo es positivo, entonces es una partícula con carga positiva. Y esto ha sido todo para la parte de ley de Coulomb. Espero que te sea de utilidad. Hasta luego.